Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este esperado regreso de Actualidad Solidarista. Es un gusto reencontrarnos en este espacio que hemos creado para conversar mes a mes sobre temas que nos mueven y nos importan como sector. Los cambios, las oportunidades y los desafíos que enfrentamos como movimiento solidarista en constante evolución. Este 2025 es un año clave, lleno de decisiones importantes y nuevas rutas que tomar. Y el tema que hoy nos convoca hoy lo deja muy claro. Costa Rica en el tablero global comercial, los efectos económicos de la guerra arancelaria. Un tema complejo pero vital que vamos a desmenuzar con voz experta. Luego de la presentación de nuestro invitado, abriremos un espacio para consultas, así que les invitamos desde ya a dejar sus preguntas en el chat de Teams. Estaremos muy atentos. De parte de todo el equipo de Cuarzo Tecnología, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos. También queremos hacer un agradecimiento muy especial a Banco Promérica, patrocinador oficial de este espacio. Gracias por demostrar su compromiso por el desarrollo y la evolución del solidarismo. Gracias por creer y construir junto a nosotros. Y ahora sí, es un verdadero honor para mí presentar al invitado de esta mañana, don Vidal Villalobos, economista costarricense reconocido a nivel nacional e internacional, con más de 25 años de experiencia como analista financiero y una figura habitual en medios de comunicación, foros académicos y espacios de análisis del sector productivo. Don Vidal, bienvenido de nuevo a Actualidad Solidarista. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un verdadero privilegio y placer estar de nuevo en estas lides que las habíamos sostenido durante muchísimo tiempo y que por razones particulares se habían suspendido temporalmente, pero estamos de regreso y estamos con muchísimo más fuerza. Realmente para mí en lo personal es un honor que se haya tomado en consideración mi nombre para este reinicio y esta reapertura con un tema relevante. Vamos a empezar a compartir acá. Vamos a ver, mi presentación está aquí. Ok, voy a ponerla nada más en modo presentación. Y listo. Ok, solamente me confirman que tienen ya en pantalla la presentación, por favor. Sí, señor, todo se ve bien. Excelente. Bien. Como les digo, es realmente un privilegio de nuevo estar de vuelta y con todos los amigos del solidarismo. Tenemos apenas unos minutitos para poder hacer esta actividad y no abusar del tiempo de ustedes, pero que les deje realmente información valiosa. Ciertamente, Costa Rica va a ser afectada por el tema de la guerra comercial, sin lugar a dudas. Tenemos que revisar eso. Algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero es que se llegó a un acuerdo preliminar ayer. Sí, pero todo el acuerdo no está negociado. Y yo les voy a contar y a matizar cuál es mi particular percepción acerca de las situaciones personales y particulares que tiene el señor Trump. Esta mañana volvió a acusar a Europa de un trato injusto y entonces los mercados están devolviendo, no todo, pero una parte de lo que ayer ganaron. Por ejemplo, el Dow Jones, que subió más de 1,000 puntos y que representó un avance del 2,81, ahora en la mañana ha estado devolviendo 140 puntos. Y es precisamente un detalle fundamental acá que está en el primero de los cuadros. Los mercados trabajan con confianza y las incertidumbres que genera el señor Trump se antojan de volatilidad en los mercados, como lo vamos a ver. El mundo estaba luchando contra la inflación que habíamos heredado de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania. Para luchar contra la inflación, lo que se hace es que se aumentan las tasas de interés y ese aumento de tasas de interés, en principio, lo que trae es una reducción de la demanda y de esa manera controlamos la inflación.
Estados Unidos llegó a tener una inflación del 9%, Costa Rica llegó a tener una del 12% en agosto del 2022 y por eso se subieron las tasas de interés. El problema de aumentar las tasas de interés es que ciertamente complicamos la demanda, el crédito para familias, para empresas y por lo tanto empieza a frenarse la economía. Si se frena la economía, se empiezan a despedir personas, aumenta el desempleo y aumenta la pobreza. Entonces no podemos dejar las tasas de interés altas. Hay que bajarlas y para eso se baja la inflación. En eso estaba el mundo. Hoy, en la mañana, en Estados Unidos se dio a conocer el dato de la inflación al consumo. Se esperaba que el mes anterior agregara 0,3. Agregó menos incluso en medio de los aranceles. Se esperaba que el indicador total quedara en 2.4%. Quedó en 2.3. O sea, la inflación, los fundamentales están en la dirección correcta. El tema que tenemos, el ruido grande en el mercado, tiene un apellido, se llama Trump. Pero además, y aquí viene la conexión importante para las asociaciones solidaristas, el tema de las tasas de interés nosotros lo tenemos reflejado en dos cosas, en la cartera de créditos y en los portafolios de inversión. Y sin lugar a dudas, desde el 20 de enero que tomó posesión el señor Trump, lo que hemos tenido son indecisiones, declaraciones contradictorias que lejos de ayudar a la confianza, más bien la complican. Los aranceles que anunció el presidente Trump son los más altos desde hace un siglo. En primera instancia, el 2 de abril en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, ese famoso Liberation Day dijo que aumentaba los aranceles y a China le puso algo así como un 65%. China respondió el día 4, poniéndole aranceles a algunos productos de Estados Unidos, pero con medidas también no arancelarias que golpean muy duro. Por ejemplo, le prohíbe a las aerolíneas chinas comprar aviones Boeing estadounidenses. Golpea al hígado. Y por otro lado también le prohíbe a las empresas exportar tierras raras que se utilizan para componentes de chips que están en teléfonos, en computadoras, en equipo médico, en equipo militar, en satélites, en carros, en todo. California responde y denuncia a los Estados Unidos, en este caso a Trump, por la guerra arancelaria, porque ellos se quedarían sin suministros para el Silicon Valley, ¿verdad? Y bueno, las cosas empiezan a complicársele a el señor Trump. El Fondo Monetario Internacional recientemente estableció, como lo pueden ver ustedes aquí, en el primer par de barras que tienen, es el comportamiento en el crecimiento. La caída azul es Estados Unidos, la roja es China, el resto del mundo. Entonces vean que vamos a tener una caída importante en el crecimiento, tanto este año como en el próximo. Pero como los aranceles suben precios, son inflacionarios. O sea, esto que está haciendo Trump para nada sirve a lo que el mundo quería hacer, que era bajar la inflación. Vean entonces cómo la inflación sube en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. Solo en China, que es el cuadrito rojo, aparece a la baja. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a poner la producción que no va a poder enviar China al mundo? ¿Verdad? Entonces va a tener una reducción de precios. Si lo vemos por países, los dos que están en la guerra, que son Estados Unidos y China, en el caso de los Estados Unidos, las dos primeras barras es la caída, casi un 1% este año de caída en el PIB y un aumento importante en la inflación. Esto una vez que se trasladen los aranceles, porque acabamos de ver que con el dato que salió hoy, que es un dato histórico, todavía no se ve reflejado el impacto de los aranceles en el tema inflacionario. Y en el caso de China, China tendría, por efecto de los aranceles, una reducción en su producción, en su crecimiento, pero los chinos están generando programas de estímulo, bajando tasas de interés, bajando encajes mínimos bancarios para estimular a la economía. Si bien es cierto, está creciendo menos de lo que se esperaba, con esto los chinos esperan suavizar la caída que viene producto del tema arancelario. También el próximo año se seguirá teniendo caídas y como acabamos de ver en el asunto de la inflación, más bien China, con el excedente de producción, tendrá que buscar rebajas en los precios. Si hubiésemos visto esta imagen en enero, nos hubiéramos dado cuenta que para el 25 y para el 26 el Fondo Monetario Internacional esperaba un crecimiento del 3.1% para el mundo.
pero vean ustedes que los ajusta ahora en abril a 2.8 y 3% por la guerra arancelaria. En el caso de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, en enero se esperaba un crecimiento de 2.8, perdón, y vean ustedes que ahora ya está con ese 1.8, un recorte de un punto completo en la caída. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en exportaciones, importaciones, atracción de turismo, inversión extranjera directa. En efecto, entonces tendríamos un impacto importante. ¿Y cuál fue la reacción de los mercados? Para ver cuál fue precisamente la reacción en tasas de interés y cómo nos traemos eso hacia las asociaciones solidaristas. Vean ustedes cómo las bolsas tenían bastante entusiasmo el año pasado y subieron a niveles históricos. En este caso es el S&P 500 que tiene 500 acciones ahí reflejadas. Si en la canasta sube es porque la gente está comprando más acciones. Si la gente está comprando más acciones es porque tiene la expectativa de que esas empresas van a vender más y van a tener más utilidades. Ya sea que esas utilidades me las entreguen como dividendos o que se las dejen y consecuentemente sube el valor de la acción, entonces hay positivismo en el mercado. Pero vean ustedes, 20 de enero toma posesión Trump y las bolsas se desploman tan pronto anuncia su política económica que tiene 4 ejes: subir aranceles, inflacionario, le bajo impuestos a los estadounidenses con la plata que recojo de los aranceles, pero eso es ponerle más dinero en el bolsillo a los estadounidenses con problemas para comprar cosas afuera por la barrera arancelaria. Eso es inflacionario. Migración es reducir la oferta de trabajadores en sectores como agricultura, comercio, transportes, y una reducción de la oferta es inflacionaria, y con desregulaciones también que ha hecho en algunos sectores, todo es inflacionario. Vea entonces cómo nos caemos de manera estrepitosa en las bolsas y también en renta fija. Cuando él hace el anuncio de que las cosas no le están saliendo, claro que no lo reconoce de esa manera, pero en el fondo es así. Suben las bolsas cuando hacen una suspensión temporal de los acuerdos. Y vean también acá cómo podemos utilizar algunos indicadores internacionales para ver qué grado de temor, de volatilidad y de miedo tienen los mercados. Este es fundamental. Todo el mundo lo va a tomar como referencia. Es el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Cuando la gente tiene miedo, compra el Tesoro como refugio, igual que el oro. En el caso del oro, me voy a adelantar un poquito, vean ustedes cómo ha venido subiendo, porque el oro se tomó como un activo refugio. Pero ¿qué ha pasado con el bono del Tesoro que se esperaba fuera también refugio? Bueno, la gente no lo hizo. Al contrario, vean ustedes que en el momento en el que Trump toma el poder, la rentabilidad del Tesoro subió. La gente no estaba comprando bonos, al contrario, los estaba vendiendo. No se estaba refugiando en bonos del Tesoro, que es una contradicción con lo que nos dicen los libros. ¿Y cuál es el problema de esto? Tremendo problema. Estados Unidos tiene que renovar 9,000 trillones de dólares de deuda que se le vence. Y si las tasas de interés suben, se complicaron porque las van a tener que renovar a tasas más altas. Entonces, ¿qué quería Trump? Bajar la tasa. Y empezó con una serie de argumentos. El mercado quiso acompañarlo, pero vean ustedes que después volvió de nuevo a crecer la tasa. La gente no se refugió en tesoros, se refugió en oro. Vean ustedes, 3.300 la onza Troy de oro. Se refugió en bonos del gobierno alemán y le dio la espalda de alguna manera a los tesoros debido a la incertidumbre y a las dudas. Esto trae un problema porque lo que queremos es bajar las tasas de interés. Entonces, ¿qué le queda a Trump? Dos cosas. Pedirle a la Reserva Federal que baje las tasas. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, dice, no señor, no las bajo porque su política económica es inflacionaria y por lo tanto mejor me quedo así como estoy, esperando los impactos que usted mismo está generando. La otra cosa es meterle miedo al mercado para que el mercado con ese miedo de alguna manera compre los bonos del Tesoro. Eso lo estaba logrando en estas semanas, pero posteriormente no le estaban saliendo las cosas. Hay impugnaciones en los tribunales, ha perdido apoyo en el Senado y en el Congreso. Entonces,
las cosas se le han complicado, cuando empezó a ver también que faltaban productos en las estanterías de los supermercados, productos que no estaban llegando de China, porque el arancel estaba vigente, por lo menos hasta ayer, las cosas se estaban complicando. ¿Cómo hace para bajar tasas de interés e inflación? Bajar el precio del petróleo, que es uno de los indicadores que impactan más la inflación. Y en esto, más o menos, sí le ha salido. Ha bajado el precio del petróleo, como pueden ver ustedes ahí, porque anunció que su gobierno cambiaba las energías alternativas y regresaba a las tradicionales y que él iba a explorar petróleo, iba a aumentar la oferta. Si aumenta la oferta de papas en el mercado, el precio de la papa baja. Y es lo que le pasa al petróleo. Está bajando por esa razón, sobre todo porque los mercados trabajan con expectativas. Y aunque las cosas no se estén dando todavía en el mercado, las expectativas tienden a pegar mucho. Por ejemplo, les voy a dar una. Cuando tenemos temporadas de huracanes muy grandes en el Golfo de México o Golfo de América, según Trump, ¿verdad? Se paraliza la refinación y el traslado de buques petroleros y eso hace que aunque todavía haya inventario de gasolinas, el precio del combustible suba. Y sube por la expectativa de que va a haber una menor demanda. Eso funciona con expectativas. Dato no menor les quiero dar. El día de ayer, el Centro Nacional de Huracanes de Miami dio a conocer que la temporada de huracanes se adelanta. Generalmente empieza en los primeros días de junio. La están arrancando prácticamente ya. Dijeron que ya para el 15 oficialmente arrancaba la temporada. Bueno, y con este clima que vemos, por lo menos aquí en el volcán Irazú, uno dice sí tienen razón. Más aún, hay 17 fenómenos climatológicos de determinada fuerza en sus vientos que podrían tener un nombre. Ustedes saben que ya hay una lista preparada de antelación para ponerle nombre a los huracanes. Bueno, hay 17 programados de acuerdo con los modelos de pronóstico climático y unos 5 de ellos podrían llegar a categoría 5. Esto podría afectar el tema del petróleo, pero espero que no, que Dios y la Virgen guarde a Costa Rica, pero cuando un huracán se acerca a Costa Rica, solo ha tocado tierra continental, pero ustedes lo recordarán, ¿verdad? Que suspendimos trabajos 2 días y toda la cosa. Esto paraliza la economía, no permite que los barcos con bananos salgan, no permite que los aviones despeguen ni aterricen, se destruyen cosechas, se destruyen carreteras, puentes, y ahí tenemos una afectación importante. A Costa Rica, ¿cómo le fue? Bueno, muy parecido. Vean ustedes cómo la inflación al consumo subió de manera importante, como les decía, en agosto del 2022, llegando a un 12%. El Banco Central toma una serie de medidas que vamos a ir develando en los minutos que nos quedan y logra bajar la inflación, ayudado también a que el precio del petróleo se cayó, porque en aquella época de la invasión llegó a subir a $125 el barril de petróleo. Ya vimos que hoy está cerca de 60, a la mitad. Entonces eso contribuye a que la inflación baje, junto con algunos otros determinantes de la inflación. Fíjense que durante mucho tiempo tuvimos una inflación negativa y pueden ustedes ver al final de esta gráfica que preparamos que hay algo de inflación. Sí, noviembre agregó 0,40 de inflación, diciembre 0,90, enero agregó 0,30, pero febrero volvió a negativo y marzo otra vez en negativo, como vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eventos especiales. Pegamos el dato climático con esto. Recordarán ustedes que tuvimos también una temporada complicada, lluviosa al final de la misma. Estamos hablando de septiembre y octubre. ¿Y saben qué cosas se echaron a perder? Papas. ¿Recuerdan el incremento en la papa? Brócoli. ¿Recuerdan el incremento de brócoli? Más aún, tomate. Yo le llamo a esto el efecto tomate. De los 10 productos que más agregaron inflación en esos días, 7 eran agrícolas y el primerísimo, el tomate. ¿Qué pasó en febrero y marzo? Regresó el tomate. Otra vez
a la mesa costarricense y la inflación se recortó. Para luchar contra la inflación, el Banco Central aumentó las tasas. Vean qué forma más rápida, violenta de llevarla, desde un 1,25 con el que arrancamos el 2022 hasta un 9%. Para las asociaciones solidaristas esto era todo un dilema, porque 9%, ¿qué hacemos con esas tasas? Subimos las tasas de créditos. Qué complicado, ¿verdad? Porque estamos no solamente para generar excedentes, sino que tenemos principios solidarios que debemos rescatar. Y el otro tema es, wow, el Banco Central está ofreciendo tasas del 9%. Es una buena opción para mantener portafolios de inversión bien activos en el corto plazo. Baja la inflación, como lo acabamos de ver, y el banco baja la tasa. Pero vean que lo ha hecho en tramos pequeñitos y muy expansivos en el tiempo. Fíjese incluso que desde octubre no se mueve la tasa de política monetaria, que se encuentra en un 4%, a pesar de que la inflación está prácticamente en cero. Lo que le he dicho a mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la preparación de corredores de bolsa es que cuando la tasa subió, subió por el ascensor y ahora está bajando por las escaleras. Impactos de Costa Rica por la guerra arancelaria. En enero, el Banco Central consideraba que íbamos a crecer un 4.1% este año y un 4%. Esto es antes de Trump. 5 de mayo, no es cierto, vamos a crecer un 3.6% este año y un 3.8% para el 2026. Esto va a significar, entre otras cosas, por ejemplo, menor capacidad de empleo, pero también menor capacidad de captación de impuestos para el gobierno. ¿De dónde vamos a sustituir esos impuestos? Este es el índice mensual de actividad económica de Costa Rica. Costa Rica crece a 2 marchas. Las barras más oscuras son las zonas francas, creciendo un 13%. El resto de la economía crece menos, un 3%. Pero el 15% del PIB está en zonas francas. Entonces jalan el promedio, por lo menos a inicio del año, a un 4.4%. Pero vean ustedes que las barras oscuras, que son zonas francas, están creciendo menos que lo que estábamos viendo en el 2023 y peor aún si nos hubiésemos ido al tema de la pandemia. En la pandemia crecíamos a 30%. ¿Por qué? Porque lo que producimos son de manera destacada productos médicos que se estaban necesitando en la pandemia. Ok, ¿esto trae como consecuencia un menor crecimiento de la economía? Sí, pero ¿qué también trae? Que si se encogen las zonas francas, hay menos dólares en la economía. El desempleo sigue sin mayor problema, por eso es que el Banco Central dice no bajo tasas porque el desempleo anda bien. Esto a pesar de que ahora el 7 de abril nos entregaron el último dato de inflación, en donde tenemos una inflación básicamente de cero, y cuando agregamos la de abril, el efecto de ese proceso interanual, vean ustedes cómo la interanual en marzo marcaba 1,21, pero eso es acumular 12 meses hacia atrás. La que está en el centro de la acumulada es enero, febrero y marzo, en cero prácticamente. La interanual, como eran 12 meses, tenía noviembre, diciembre y enero incluidos. O sea, el efecto tomate. Quitando el efecto tomate, estamos en cero. ¿Y cómo le está yendo al Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda, ustedes recordarán, logra pactar en el país una ley para fortalecer las finanzas públicas, la ley 9635, que fue aprobada en diciembre del 2018, empezaba a entrar en vigencia a mitad del 19 y los resultados los esperábamos para el 20, pero el 20 apareció el COVID, así que esto se atrasó. Sin embargo, sí es destacable ver que para el 22, 23, 24 y lo que llevamos del 25, en lugar de tener déficit primario, esto es, los impuestos no alcanzan para pagar el gasto, menos la deuda, aquí al menos sí, ya está alcanzando para pagar los gastos, pero esos gastos están frenados por la regla fiscal. Y la regla fiscal tiene varios tramos, entre ellos, por ejemplo, si la deuda se mantiene por encima del 60%, como ocurrió en estos tramos, hay congelamiento de salarios públicos, por ejemplo, o algunos gastos no se pueden erogar. En el 2024 se cerró con un 59.8
lo que significa que se podía eventualmente mejorar el gasto en el 25, solo que aquí hay problemas, porque el presupuesto del 25 se tiene que aprobar en Asamblea Legislativa antes de que termine oficialmente el 24, y el dato del 59.8 termina siendo publicado como en febrero o marzo del 25, entonces no hay forma de cómo incidir en eso. Sin embargo, aquí sí hay un detalle importante que destacar. El país ha logrado bajar la deuda de 67.6 a 56%, pero este dato es de febrero. ¿Y por qué hago el pero? Porque en febrero el pronóstico de crecimiento del país era 4.1, ya bajó a 3.6. Esto es una razón financiera. Arriba está la deuda y abajo está el PIB. Si el PIB se hizo más chiquitito, esta razón va a subir solamente por ese fenómeno. Pero hay otra cosa también aquí importante, y es que el 40% de la deuda del gobierno está denominada en dólares. Si el tipo de cambio se cayó también el valor de la deuda. En otras palabras, para que lo tengamos ahí, un actor al que no le sirve que suba el tipo de cambio es el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, con el crecimiento de los años anteriores, controlar el déficit y bajar la deuda, permitió que el país bajara, tanto en colones como en dólares, las percepciones de riesgo y bajara la rentabilidad. Claro, lo hemos visto en nuestros portafolios de inversión. Entonces vean ustedes cómo se recorta y cómo baja la rentabilidad. Esto ha hecho que las calificadoras de riesgo nos mejoren el perfil de riesgo. Pero ahora, poniendo en perspectiva y hacia adelante algunas cosas, empiezo. Vean que de las necesidades totales del año del Ministerio de Hacienda, el ministro había indicado originalmente que necesitaba 800.000 millones de colones de fuentes externas. ¿Cuáles fuentes externas? Bueno, un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo, otro del BIRF y otro que le permitieran traer 1.000 millones de eurobonos. En el pasado hubo programa aprobado. Sin embargo, no se trajeron los últimos 1.000 del año pasado porque el gobierno no cumplió con poner los escáneres, ¿recuerdan? Esos 1.000 millones nos están haciendo falta ahora para terminar el gobierno y hay que pedir aprobación en Asamblea Legislativa. Díganme ustedes si con este delirio comunicativo y de coordinación que existe entre Zapote y Cuesta de Moras van a poder aprobar un permiso de esta categoría en un año preelectoral. Yo creo que no. De tal manera, y aquí viene entonces, no solamente las situaciones arancelarias, sino las propias, material para que tomemos en consideración en los meses que vienen. Y si esos 800.000 no llegan, ¿qué va a hacer el gobierno? Los puede sustituir por impuestos. Momento, pero los impuestos van a la baja por la caída en los pronósticos de crecimiento del país. Más bien la cosa se puede complicar un poco más. ¿Qué le queda? La parte izquierda, fuente interna, o sea, ir a las subastas. Y ya lo dijo la semana pasada el señor ministro de Hacienda. Los inversionistas están pidiendo más rentabilidad porque hay una mayor percepción de riesgo. Entonces, chicos, todos atentos. Por parte de Hacienda, en las subastas, cuando vayamos a comprar un bono, ¿podría subir la rentabilidad? Claro que sí. Hay que tener nada más un poquito de paciencia. Comprar instrumentos de corto plazo me parece que va a ser lo natural. No creo que Don Nogui quiera tomar un bono de tasa alta por las condiciones que estamos viendo y quedarse con eso durante muchísimos años. Entonces, el financiamiento probablemente venga de corto plazo. Le echamos un vistazo a tipo de cambio. Me voy a esta filmina y ahorita regreso. Vean ustedes, y ustedes lo recordarán, esto es historia patria. Subió el tipo de cambio en el primer semestre del 2022. ¿Por qué subió? Porque el barril de petróleo se fue a 125, ¿recuerdan? Pero también todavía no habían subido las tasas locales. Entonces, los inversionistas institucionales, incluyendo las operadoras de pensiones, se llevaron plata afuera para invertir. Eso aumentó la demanda de dólares.
y subió el tipo de cambio de 650 a 700. ¿Por qué el Banco Central no paró ese incremento? Porque ese incremento le significaba mayor inflación. Todo lo que traíamos de afuera pasaba por el tema del tipo de cambio. Entonces, no había con qué bajar el tipo de cambio porque no habían reservas. Habían 6.000 millones de reservas, de las cuales la mitad son el encaje mínimo legal de los captadores en dólares, entonces no se puede contar prácticamente con eso. 1.100 millones habían sido prestados por el Fondo Latinoamericano de Reservas, había que devolverlos, o sea, no había plata. Entonces no se podía luchar. Se tomaron una serie de decisiones administrativas. Por ejemplo, a las operadoras de pensiones se les dijo, no van al mercado a comprar dólares, se los vamos a dar desde otro lugar, desde el Monex. Ya las empresas del sector público no bancario, como Recope, no pueden comprar en el mercado desde hace algún tiempo, se las dan directamente desde las reservas, pero se cayó el precio del petróleo. Y entonces ya saben ustedes la historia, nos fuimos a 500 colones. ¿Cómo estamos hoy si el tipo de cambio empezara a subir? ¿Y por qué empezaría a subir el tipo de cambio? Porque la oferta de dólares se encoge. ¿Por qué se encoge? Porque exportamos menos a los Estados Unidos por la guerra arancelaria, porque los turistas están viniendo menos al país por la incertidumbre, porque las zonas francas están creciendo menos, traen menos dólares, porque el gobierno no tiene fuentes internacionales para ir a pedir préstamos. Entonces la oferta que antes había crecido por estas razones se encoge. Pero hoy el banco tiene más de 14.000 millones de dólares en reservas. Las ha comprado durante estos años. Hoy sí tiene armas para luchar contra un potencial incremento del tipo de cambio. Lo acabamos de decir, ¿de dónde vino la sobreoferta? Turismo, exportaciones, zonas francas, préstamos del gobierno, y perdónenme que las haya puesto así, ustedes me van a entender, fuentes no identificadas completamente por parte del Banco Central. ¿Y qué pasó con la demanda en estos últimos días? Como la tasa en colones no baja, siguen siendo atractivas las inversiones en colones, más que los dólares. Entonces, no compro dólares, cae la demanda. A las operadoras de pensiones le pusieron un tope, no pueden invertir más allá de un cierto porcentaje del portafolio. Entonces, ahí se topa la demanda. Pero les dijeron, usted no puede ir al mercado, tiene que ir al Monex a comprar. Ojo aquí que esto es interesante, porque si las operadoras no pueden ir al mercado, quitamos a un comprador muy importante, se cayó la demanda. ¿Qué pasa si devolvemos a ese comprador otra vez con algunas reglas de juego? Probablemente la demanda suba y la oferta que hemos visto en los últimos días se pueda compensar. Les decía que las empresas del sector público no bancario, como Recope, no pueden ir al mercado a comprar dólares. Se les venden directamente desde las reservas. Y la caída en el precio del petróleo y otras materias primas hacen naturalmente que la demanda de dólares caiga. ¿Qué podríamos esperar en el mercado cambiario? El gobierno trajo plata por parte del Fondo Monetario Internacional, pero ya la última plata se desembolsó. No creemos que puedan pasar los préstamos adicionales que están pidiendo. La visitación turística está cayendo. Si el Banco Central permite que el tipo de cambio suba mucho, le puede pegar en la inflación. Y ha dicho una y otra vez que su principal meta es la inflación. No le interesa la volatilidad en el mercado o si hay empleo o no hay empleo. No, han sido claros. Ellos quieren nada más controlar la inflación. ¿Y tienen con qué? Más de 14.000 millones en reservas monetarias. ¿A quién no le sirve tampoco que suba el tipo de cambio? Al gobierno, porque el 40% de la deuda está denominada en dólares. Entonces vean ustedes que tenemos fuerzas que traen abajo la sobreoferta y que uno pensaría que el tipo de cambio puede empezar a subir. Pero dos participantes a los que no les interesa que suba el tipo de cambio y uno de ellos teniendo las reservas para combatirlo. Entonces, nos parece que el banco va a gestionar el tipo de cambio llevándolo piano piano con una relativa estabilidad, y conforme la inflación se vaya acumulando, se espera que la inflación pueda terminar el año cerca del 2% anual. Eso debería verse reflejado en el tipo de cambio, lo que significa que
se deprecia la moneda, o lo que es lo mismo, aumenta el tipo de cambio, pero debería ser un 2%, o sea, estamos hablando de 10, 15 colones, una estabilidad relativa en el tipo de cambio. La buena noticia es que entonces no caería, porque la caída en el tipo de cambio ha afectado la valoración de portafolios de inversión denominados en dólares. Muchas asociaciones solidaristas han comprado bonos en dólares, no solamente de Costa Rica, sino que también de otros soberanos. Voy cerrando, chicos, porque me dieron 40 minutos y me quedan 4. ¿Cuáles cosas pueden mover entonces la tasa de interés? Acabamos de ver el tipo de cambio, pero entonces veamos la tasa de interés, porque así como arrancamos, así terminamos. Toda la guerra arancelaria trae incertidumbre, afecta inflación, afecta tasas de interés y a nosotros eso nos pega por créditos y por inversiones. ¿Qué tendríamos que darle seguimiento? Bueno, ¿en qué termina finalmente el pacto de los aranceles? Ya habíamos contado que el Liberation Day, el 2 de abril, Trump hasta los pingüinos en el Pacífico le puso impuestos. Ustedes lo recordarán, hasta memes de eso salieron. Bueno, el fin de semana en Suiza y tuvieron un acuerdo, van a bajar los aranceles, en el caso de Estados Unidos del 145 a 30% y China los baja del 125 al 10%, pero tienen que negociar todavía muchísimas cosas más, hay muchas dudas. Eso fue suficiente para que las bolsas ayer explotaran, pero hoy con las declaraciones de Trump de que ahora vuelve la vista a Europa y que Europa no los está tratando bien, esto no ayuda para nada. ¿Cómo va a seguir la inflación global? Hoy tuvimos un buen dato, pero vean que terminamos en 2.3 y la meta de la Fed es llegar a 2. Pero con toda esta incertidumbre es muy difícil que bajen las tasas de interés internacionales. Si bajan las internacionales, nosotros nos movemos. Pero también, ¿cómo va a estar nuestra inflación local? Hemos visto que estamos prácticamente en cero, pero la guerra arancelaria la puede incrementar. Si el tipo de cambio sube un poquito, la puede incrementar. Si los huracanes no nos tratan bien, efecto tomate. ¿Cómo le va a ir financiándose al Ministerio de Hacienda? Porque si no tiene fuentes internacionales y adentro se le caen los impuestos, tiene que volver otra vez a endeudarse. Y aquí, para mí, no es una de las más gloriosas y bonitas noticias ni panoramas, porque todo lo que hemos logrado hasta este momento podríamos echarlo atrás. Fue un esfuerzo nacional que se hizo, un sacrificio muy importante de parte de Costa Rica, pero el tema internacional nos estaría obligando otra vez a tomar deuda. ¿Qué va a hacer el Banco Central con el tipo de cambio y con las tasas de interés? También esto es un misterio, ¿verdad? Porque les cuento que en la minuta de diciembre del año pasado, el equipo técnico le recomendó a la Junta Directiva del Banco Central bajar las tasas y no lo han querido hacer. No les tengo que contar que estamos en un año preelectoral y que eso complica la toma de decisiones. Y finalmente, todos estos números de Costa Rica, por lo menos hasta ahora, positivos en crecimiento, en déficit y en deuda, disminución del desempleo, por ejemplo, nos había puesto a las puertas del grado de inversión, lo que significaría que podríamos acceder a los mercados con menores tasas de interés. Eso sería buenísimo, pero primero hay que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo habría que esperar? Primero a febrero, a ver cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa. ¿Quién va a estar en la presidencia? Si van a seguir dinamitados los puentes de coordinación entre la Asamblea y el Ejecutivo. Y de toda manera, no es en febrero el tema. El traslado de poder es en mayo. El 1 de mayo arranca la Asamblea Legislativa y el 8 el nuevo gobierno. Oiga, habría que esperar la segunda mitad del 26. Entonces tenemos días turbulentos. Tenemos un mar picado y hay que saber navegar. No creo que ninguna calificadora en este ambiente internacional nos dé el grado de inversión. ¿Qué nos puede desviar de todo esto que acabamos de decir? Bueno, que la fragmentación comercial y la guerra comercial del mundo se exacerbe. En estos momentos, en estos días, se está disminuyendo la tensión, pero con Trump podría volver a incrementarse en cualquier momento. Que haya una escalada de conflictos geopolíticos. El jueves se reúnen Zelensky y Putin para ver si logran un alto al fuego. Se había creado un foco adicional entre Pakistán y la India, pero se tranquilizó el fin de semana. Pero todo eso impacta al primer cuadrito rojo
de la primera filmina, la confianza. Fenómenos climatológicos, no voy a ahondar en eso. Y luego, el Banco Central también dice, bueno, si las cosas empiezan a acomodarse y nos pasa lo mismo que a principios del 22, cuando las operadoras y los grandes inversionistas se fueron a demandar dólares para comprar inversiones en dólares, esto se puede desordenar. Entonces, yo voy a tratar de controlarlo. Y haciendo un resumen, para cerrar esta presentación, el 2 de abril se declaró la guerra comercial. China responde el 4 de abril con medidas incluso no arancelarias, como no comprar aviones Boeing o como no mandar tierras raras a los Estados Unidos. Trump suspende ante este panorama la mayoría de los aranceles. El 11 de mayo se logra un acuerdo que fue notificado al mercado ayer. Pero hoy Trump está acusando a Europa. ¿Qué podemos entonces hacer en el solidarismo para mantener adecuadamente bien apuntalados durante estos meses nuestros portafolios de inversiones y nuestras carteras de crédito? Manténganse informados. Bienvenidos a este tipo de actividades que siempre son importantes. Tendrán temas adicionales en las próximas entregas de todo el proceso de actualidad solidarista. Cuando tomemos una decisión, hagámosla bien informados y actuemos con calma. Asesorémonos. Chicos, chicas, de mi parte eso es lo que les quería contar. Entiendo que hay la posibilidad de atender un par de consultas si es que ustedes las tienen. ¿De acuerdo? Así es, muchísimas gracias, don Vidal. Les recordamos que pueden enviarnos sus consultas, las cuales serán atendidas durante el espacio asignado para ello. Ahora vamos a hacer una breve pausa para poder invitarles a poner atención a un video muy especial que hemos preparado para ustedes. Se trata de la presentación de la app ASUExpress 2.0, una herramienta pensada para facilitar sus gestiones con la asociación y acercarles aún más a todos los beneficios disponibles. Además, este lanzamiento forma parte de la celebración para el 30 aniversario de Cuarzo, 3 décadas creciendo juntos, innovando y apostando por el bienestar de cada uno de los asociados. Disfrutémoslo. A continuación, queremos conocer más sobre el papel de Banco Promérica como aliado estratégico del solidarismo costarricense. Para ello, damos la bienvenida a nuestra invitada, la señora Sandra Garro, quien nos compartirá información valiosa sobre esta alianza y su impacto en beneficio de todos. Buenos días a todos. Gracias por la participación. Muchísimas gracias a don Vidal por toda la información que nos compartió el día de hoy. Para nosotros en Banco Promérica, el solidarismo es muy importante. Por eso estamos formando parte de esa bienvenida otra vez, ¿verdad? Actualidad solidarista. Es importantísimo para nosotros poder formar parte. Vamos a seguir participando en las siguientes reuniones que se van a hacer, ¿verdad? Con muchísima más información. El día de hoy queremos pues agradecer la participación, queremos decirles que vamos a ser sus socios estratégicos con las asociaciones. Nosotros contamos con instrumentos financieros, diferentes tipos de inversiones, con asesoría personalizada que les queremos ayudar.
Les vamos a dejar mi correo para que cualquiera que esté interesado en recibir información se comunique con nosotros. Un ejecutivo lo va a contactar y como decía don Vidal, ¿verdad? Con información nosotros vamos a poderlos asesorar. Les dejo mi correo en el chat, ¿verdad? Y como le digo, de parte de Banco Promérica, pues es una gran alegría poder participar de esos eventos y ser un socio estratégico con ustedes. Muchísimas gracias. Somos de aquí, de esta tierra de oportunidades, donde la única forma de alcanzar el éxito es seguir adelante, no detenerse e intentarlo siempre, una vez más. Aprendimos que con las crisis vienen las oportunidades, el progreso y la inventiva. Hoy, con la fuerza y voluntad de nuestra gente, nuestras comunidades crecen día a día. Creemos en lo que estás haciendo y queremos ser parte de ese sueño. Somos una banca de relaciones. Somos una banca sostenible. Somos transformación digital. Somos Grupo Promérica. Grupo Promérica, gracias por seguir apostando por este sector con visión y acción. Ahora sí, vamos a escuchar a quienes nos acompañan en vivo. Les recuerdo que pueden seguir dejando sus preguntas en el chat de Teams. Voy a comenzar, don Vidal, con la primera consulta que tenemos por acá, de parte de don Olman Fallas. Él nos consulta qué se espera para la tasa básica pasiva. Gracias, don Olman, por su consulta. Antes de atender a la consulta de Olman, quisiera enviarle un tremendo abrazo. Que revisé la lista de los participantes. Les agradezco a todos ustedes que nos estén acompañando. Pero sin duda alguna quiero enviarle un fuerte abrazo con todo mi corazón a mi buen amigo Gustavo Infante, que lo veo ahí conectado. Bendito Dios, Tabito, que nos podemos seguir escuchando y vendrán muchísimas, pero muchísimas más tareas y retos en el futuro. Bendito Dios que estás aquí con nosotros por muchísimo tiempo más. Bien, tasa básica pasiva. Vean ustedes que se ha quedado como por ahí, ¿verdad? En el corredor del nivel en el que han dado. La tasa básica pasiva se conforma de 4 tasas de captación: la de los bancos públicos, la de los bancos privados, la de las cooperativas y la de las mutuales. Son captación. No han tenido presión porque el gobierno hasta ahora se ha financiado relativamente bien, pero como decíamos en la charla, si al gobierno se le complica la captación de impuestos, va a tener que ir a pedir prestado en el mercado, compitiendo por esos colones. Y entonces los bancos cooperativas podrían ver incrementada la tasa de interés si tienen que competir con con el Ministerio de Hacienda, por esos colones que va a estar necesitando el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto en principio nos hace señalar una potencial, un alza en la tasa básica pasiva. Pero, si los bancos, las cooperativas, las mutuales no tienen tanta necesidad de crédito, no van a competir tampoco por esos recursos. ¿Y por qué no podrían tener tanta competencia? Porque toda esta incertidumbre hace que la gente no pida créditos, ni las familias ni las empresas, de tal manera que, a mi criterio, las fuerzas están encontradas. Por supuesto que también al Banco Central no le sirve un incremento de tasas de interés porque desestimula la economía, y aunque no es el objetivo primario que ellos han estado cuidando y velando, lo van a tener que tomar en consideración. Si me preguntan, entonces, para lo que resta del año, estabilidad en la tasa básica pasiva. Muchísimas gracias. Nuestro invitado, don Gustavo Infante, nos plantea una pregunta muy oportuna y relevante para el contexto actual. Con todas estas situaciones,
¿Cree usted que antes de la salida de este gobierno se dará un cambio en la política y que esto nos ayudará a cambiarla? Gustavo, para nada. Yo veo que de aquí a la próxima Asamblea Legislativa, que es el 1 de mayo del 2026, básicamente no va a pasar mucho. Les cuento que me han involucrado en un proyecto de ley para hacer una ley marco de la deuda pública y he estado trabajando con miembros de la Asamblea Legislativa y cuando yo le pregunto a los diputados cómo ven ustedes el panorama para que el gobierno pueda traer proyectos y se le aprueben, no. Máxime, si vemos, por ejemplo, el espectáculo que vimos el 5 de mayo, fue, ¿verdad? Que el presidente fue a dar el informe de labores a la Asamblea Legislativa y no fue tanto un informe de labores, sino volarle parejo a la Asamblea Legislativa y don Rodrigo responde. No hay comunicación, no hay coordinación, pero tampoco, si nos ponemos a pensar, usted encuentra en materia económica proyectos de ley de peso que hagan un cambio sustancial en el rumbo del país, que de toda manera de existirlos, no van a tener, si fueran aprobados, un impacto inmediato, porque regularmente todo este tipo de cosas se retrasan en el tiempo. Aquí vamos a quedarnos a la espera, me parece a mí, de ver qué pueda pasar, que no se deterioren algunas métricas del país, como las fiscales o peor aún las de seguridad, que ya nos están afectando en el turismo, por ejemplo. Pero, Gustavo, no veo la manera en que algo de sustancia se puede aprobar en la Asamblea Legislativa y esperemos que Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora y tengamos una buena elección de Asamblea Legislativa y de gobierno. Creo que más importante para mí va a ser la conformación de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué grupos van a estar? Porque entre relativamente mayor afinidad tengan los grupos, los proyectos de ley pueden pasar con una mejor manera. Muchísimas gracias, don Vidal. Qué valioso ha sido este espacio con usted. Nos vamos con ideas claras y con nuevas perspectivas y sobre todo con mejores herramientas para tomar decisiones informadas. Les recordamos que pueden contactar también con el compañero don Vidal para hacer cualquier otra consulta que tal vez no podemos abarcar en este espacio. Así Don es, las Vidal, ¿algunas consultas que palabras? quedan ahí en pantalla, con todo gusto las podemos atender, le puede echar una vistadita a algunos. Es muy importante ver en dónde tenemos oportunidades de inversión, nada más así como para atender esa muy rápido. Recuerden que si hay presión en el gobierno van a subir las tasas, entonces podríamos tener recursos preparados para comprar bonos del gobierno cuando esto empiece a ocurrir. Y mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, mientras tanto están los certificados de depósito a plazo del sistema financiero, buscar bien, por supuesto, el emisor. Tenemos el fantasma de Cope Servidores todavía por ahí. Y si me lo permiten, nada más un pequeño comentario con relación al asunto de Cope Servidores. Ustedes saben que el año pasado me involucré muchísimo en este tema. ¿Qué estamos esperando para mayo? Bueno, el Banco Popular ha seguido revisando cartera, encontró 40,000 millones de colones más que podría estar comprando. Ya fue aprobado por la Junta Directiva del banco. Estamos esperando que el CONACYF lo haga. Y Marco Hernández, el resolutor, ha logrado vender activos. Se van a quedar algunos ahí. Una vez que esto ocurre, el 21 de junio se traslada ya a un proceso legal y es más difícil recuperar plata. Pero de acuerdo con la información que tenemos, son casi 100,000 millones de colones en ventas de activos que si se juntan con lo del Popular, y ojalá que así sea, chicos, ya tenemos los inversionistas grandes, que son las asociaciones solidaristas, un 50% más o menos recuperado. De ser así, podría ser que llegue a un 65 o hasta un 70% la recuperación. Eso se tiene que aprobar en estos próximos días y por supuesto no podemos permitirnos que se llegue el 21 de junio sin que estas aprobaciones estén. El resolutor lo tiene clarísimo, el CONACYT también, porque a partir de ese momento entrarían en manos ya judiciales y muy complicada la recuperación de los activos. Les agradezco muchísimo que nos hayan atendido. Déjenme ver por aquí nada más para contarles, porque me pueden escribir al WhatsApp 8817-2888
Ahí lo tienen. Y quedo enteramente a sus órdenes. Me pueden escribir, por supuesto, y con todo gusto les atendemos. La charla en su presentación en vivo termina ahorita, pero continuamos en charla permanente, igual que Actualidad Solidaria. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan un buen día. Así es, también queremos agradecer, antes de concluir, a Banco Promérica por respaldar esta conversación y por caminar junto a Cuarzo Tecnología en esta apuesta por el fortalecimiento del solidarismo. Y a ustedes, invitados, gracias por estar aquí. Este es solo el comienzo de todo lo que nos trae el 2025. Les invitamos a seguir en nuestras redes sociales y si desean conocer más sobre nuestras soluciones tecnológicas, pueden escribirnos a nuevosnegocios@cuarzo.com. Les repito el correo, nuevosnegocios@cuarzo.com. Todo lo que compartimos hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube de Actualidad Solidarista, para que lo puedan consultar cuando lo necesitan y lo compartan con sus equipos. Para Cuarzo Tecnología es un verdadero honor contar con su compañía. Nos vemos en la próxima edición.